Listo, estamos aquí en el primer stream de refuerzo para narrativa y concepto del primer semestre de 2026. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a hacer un repaso general de fundamentos de diagramación. Vamos a hablar un poco de manejo tipográfico, cómo se puede crear un libro de arte y los fundamentos que tienen que tener en cuenta para poder expandir un documento que tiene unos estilos base sin necesidad de estarlo desbaratando continuamente. Voy a estar usando el día de hoy Illustrator porque es conveniente para mí. Ustedes podrían diagramar donde ustedes prefieran, como pasa con lenguajes digitales. Con frecuencia lo que tenemos que hacer es encontrar la equivalencia, por ejemplo, a nivel de herramientas. A veces es el nombre de las cosas, a veces son ligeros cambios en los iconos. Aquí en particular voy a compartirles estos primeros conceptos, que es lo que vamos a ver acá. El concepto más importante en este momento a tener en cuenta es el de estilos de texto, que es el que permite hacer cambios que se aplican de manera global a toda una publicación. No sé cómo está Canva, Figma y otros materiales en línea, pero yo pensaría que siendo tan masivos en su utilización, debería existir el concepto de estilos de texto. Entonces, eso es lo que les voy a explicar. Si no usan Illustrator, no se preocupen. Si lo usan, pues bien. Lo importante es saber cómo organizar una página que tiene múltiples recursos y cómo pensar en términos de múltiples páginas sin que se pierda la consistencia interna. Entonces, a nivel de contenido, para no estar trabajando con ese dichoso texto lorem ipsum, eso que llaman texto simulado, tengo aquí un artículo, es una cosa muy sencilla, acerca de fundamentos de diseño de criaturas y tengo unas imágenes de diseño de criaturas. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a empezar a copiar este texto y me lo voy a llevar aquí. Y podemos ver, miren, eso que están viendo ustedes en este momento en la pantalla, eso es lo que se llama un texto lorem ipsum, es el texto simulado. Es un recurso, pero prefiero que no sea lo que estemos usando ahorita porque quiero que podamos hablar en términos de material real, de cómo podemos diagramar un texto. Los textos están divididos en tipos de contenido. La división básica sería título, subtítulo, cuerpo de texto, aunque por la naturaleza de sus libros de arte hay que pensar también en términos de pie de foto o pie de página. Y si pensamos, por ejemplo, en el mapa, el texto de la tabla de convenciones, el texto que acompaña el interior del mapa, ahí podría haber variaciones de una misma tipografía. Entonces yo no me voy a mandar de una vez a poner un bloque de texto. Este es un bloque de texto que pues existe como si fuera una sábana de contenido, como lo que pasaría en una página web. Entonces yo no voy a arrancar de esa manera, voy a tener mi material aquí como una copia para empezar a trabajar. Esto que voy a decir a continuación es supremamente ingenuo, pero yo he visto gente que lo trabaja de esta manera, que tiene una cierta cantidad de texto para diagramar. Entonces, por ejemplo, si tiene esto de aquí, y esto es lo que tiene que hacer parte de una página, en lugar de organizarlo como si fuera una serie de cortinas que se pueden manipular y que se pueden vincular entre sí, hay gente que en lugar de hacer eso, lo que hace es que corta cada párrafo, lo pone como un objeto independiente y eso en el mejor de los casos es engorroso y en el peor crea un desorden en la publicación. Hay gente que hace eso de página a página o de párrafo a párrafo. Si el programa que están usando es un diagramador medianamente decente, ustedes deberían tener la capacidad de hacer esto, de colapsar la cortina de texto. La cortina de texto siempre va a tener una pequeña indicación como la que aparece en este momento aquí. Ese cuadradito rojo lo pueden ver ustedes en cualquier programa de Adobe. Imagino que tendrá un equivalente en programas digitales gratuitos, porque así como pasa por ejemplo con Krita o con Clip Studio Paint, las interfaces están derivadas de programas que suelen ser como más hegemónicos. Pues yo lo que alcanzo a ver de la interfaz de Canva me recuerda mucho a graficadores como InDesign, por ejemplo, en versiones de pronto un poquito más como más simplificadas. Entonces, para que revisen cuáles son las prestaciones del manejo de texto. Si llegara a ser el caso, que no les deje manipular cortinas, que me parecería inaudito, pues sería bueno reconsiderar qué lenguaje van a usar, pero yo estoy 99% seguro que eso se puede hacer. Entonces, lo que está pasando aquí con cortinas de texto es que tenemos un objeto geométrico, inicialmente un rectángulo, que es un contenedor de texto. Esto es diferente
a una línea de texto. Miren esta diferencia. Presiono la tecla T para activar la herramienta de carácter y presiono clic una vez. Esto es una línea de texto. Si en lugar de presionar clic una vez le doy clic sostenido, creo una cortina de texto. Uno pensaría que es lo mismo, pero no es así. El objeto línea de texto es completamente manipulable. Lo puedo escalar, lo puedo rotar, lo puedo deformar. Esta no es la manera correcta de manejar tipografía, pero el caso es que en este momento, al haber hecho clic una sola vez con mi herramienta de texto, tengo una línea que como objeto gráfico es completamente manipulable. Mientras que al tener una cortina de texto, hay una diferencia entre el contenedor geométrico y el contenido tipográfico. Entonces yo, por ejemplo, escalo, lo que ocurre es que se reacomoda la cortina. Si yo la giro para volverla efectivamente un rombo, se reacomoda esa forma geométrica y los límites tipográficos, pero fíjense que no se está distorsionando la tipografía. ¿Listo? Eso de pronto ya muchos o todos lo saben, pero por si acaso, esa aclaración es importante. Cuando nosotros vamos a hacer una diagramación multipágina, deberíamos estar pensando en términos de cortinas o bloques o como sea que lo quieran llamar de texto. Es posible que ustedes no tengan en su documento final, de hecho es recomendable que en su documento final para pitch no haya textos muy extensos, pero ustedes, recordemos, van a completar dos insumos que podríamos llamar libros o libros digitales. Uno es para publicación a nivel de presentación, pitch y demás, y el otro es interno, como un documento de proceso de quinto a sexto. No su Biblia de arte para pitch, sino su Biblia de arte interna, la que podríamos llamar el documento de preproducción y producción. Ese documento debería tener todo. Ahí debería haber una copia final del guión, ahí debería haber una escaleta, ahí debería haber los apuntes significativos que hayan surgido durante los diferentes procesos de examen de seguimiento. Así que es muy razonable pensar que ese documento interno sí va a necesitar de un ejercicio un poco más complejo de diagramación. En cualquiera de los dos casos, pensar en términos de cortinas y no de líneas de texto es altamente recomendable para cuerpo de texto. Cuerpo de texto es esto, los párrafos, lo que uno va a leer. Cuando uno va a diagramar títulos, las normas de tipografía se pueden alterar un poco. Pero de hecho aquí me estoy saltando. Yo no puedo empezar a diagramar un texto si no tengo una noción de qué es lo que pretendo hacer. Y lo primero que voy a hacer yo es construir los límites donde debe fluir esa tipografía. Pero por ahora sigamos ondeando. Pónganme emoji si esa primera introducción sobre manejo de cortinas me la entendieron. Listo, por ahora no les pido nada más y yo no les voy a hacer preguntas, sino el que la tenga, por favor, dígame una pregunta. La manera como uno maneja guías en Illustrator es una de las razones por las que elijo hacer este tutorial aquí. Nosotros tenemos las reglas en el límite de la pantalla que nos permiten producir guías. En este sentido, este manejo no difiere de InDesign, ni Photoshop, ni nada. De pronto, una diferencia fundamental que es importante recordar si alguien en algún momento se va a meter con Illustrator o si un programa tiene comportamientos parecidos, es que a diferencia de todos los otros programas de Adobe, en Illustrator, las guías y los objetos no se consideran como instancias independientes. O sea, que yo puedo manipular una guía y un objeto, yo puedo manipular dos vectores y una guía, incluso los puedo agrupar. Por eso, si ustedes miran lo que está pasando acá, esto de pronto no lo alcanzan a leer si alguien me está viendo en el celular o algo así, pero pues estoy grabando el video a 2K precisamente para que se vea muy bien de resolución. Yo tengo tres capas. Tengo una capa de fondo, tengo una capa de gráficos y tengo una capa que puede servir para guías. Entonces yo puedo tomar las guías del documento, llevarlas hasta allá, bloquear y hacer que todo esto sea independiente. Pero eso no es lo único que me interesa. Hay otro asunto interesante cuando estamos trabajando Illustrator y es que podemos convertir los vectores en guías. Entonces yo tengo aquí un rectángulo. Esto es un rectángulo común y corriente. Miren, vamos a poner aquí color para que no haya confusión sobre lo que estoy haciendo. Yo tengo aquí tengo un vector común y corriente que lo creé con la tecla M. ¿Listo? Entonces yo tengo un vector
y yo quiero que ese vector se convierta en una guía, yo tengo la posibilidad de hacer eso y decirle a ese vector clic derecho, crear guías, automáticamente se vacía su contenido gráfico y esto se transforma en un objeto invisible, no escalable, de lejos o de cerca. El grosor de esas líneas, su color se va a mantener constante. Esa es una ventaja grande que tiene Illustrator. Uno podría pensar, no, pues, ¿cuál es la gracia de eso? Pero, por ejemplo, aquí tengo un archivo de 6 páginas que está completamente comprimido. Entonces yo vengo aquí a la mesa, las mesas de trabajo, le puedo decir que se reorganice mi publicación, puedo decirle que se creen 3 columnas, que haya 4 centímetros de separación entre cada página. Y si yo hago esto, las guías van a tener un comportamiento según si son guías globales como estas o son guías locales que pertenecen solamente a una página. A veces el comportamiento de la guía global no es el que uno quisiera. Esa es una buena razón para que al momento de reorganizar tengamos esas guías internas. Sí, miren que hay una que se mueve y otras dos que se están quedando quietas. Si no usan Illustrator, esto puede sonar puramente esotérico, pero es importante saber cómo manejar esto. Cuando nosotros vamos a empezar a diagramar, necesitamos dos eh, recursos. Uno es un concepto y el otro es un material. El concepto se llama concepto de diagramación, que no es más que tener alguna guía general a nivel de estilo de lo que queremos hacer con esta publicación. El concepto de diagramación más básico que ustedes pueden seguir es el hecho de que su libro es técnicamente un objeto no imprimible o un objeto que no están obligados a imprimir, lo que significa que si usan, por ejemplo, amplios espacios negativos, páginas sangradas, páginas que tienen una gran cantidad de recursos gráficos, eso va a contribuir a la elegancia y estilización de un artbook sin que ustedes tengan que considerar un costo de producción necesariamente. Entonces, yo, por ejemplo, puedo guiarme por ese concepto de diagramación. Quiero un libro de arte que tenga amplios espacios negativos para decir que las guías del documento sean también amplias, que el documento tenga una caja tipográfica, que es lo que estoy empezando a crear aquí, que considere pequeñas porciones de texto en páginas bastante amplias donde van a ir o bien imágenes muy grandes o muchas imágenes. Eso es un concepto de diagramación. Alguien podría decir, queremos que nuestro libro de arte, por mencionar cualquier cosa, tenga como concepto de diagramación la música independiente y queremos que el libro de arte parezca como el diseño visual de portadas de discos. Eso suena un poquito ambiguo, pero si es un concepto que ayuda a orientar un estilo, eso puede llegar a funcionar. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí algunas guías horizontales, tengo algunas verticales. Hay un concepto no, sino un recurso muy útil y es la manera como nosotros podemos pegar en cualquier programa. De nuevo, figúrense cómo se hace esto en Canva, Figma y demás. Si yo presiono Command C y luego voy a otra instancia de la pantalla y presiono Command V, lo que estoy diciendo es pegar en el centro de la pantalla. Pero si yo presiono Command C y vamos a mover esto acá y yo presiono ahora Command y la tecla F, lo que estoy diciendo es pegar encima en el mismo lugar. Y eso es importante porque si yo voy a otra página y presiono Command F y a otra página y presiono Command F, etcétera, etcétera, en el plano cartesiano se van a pegar los mismos recursos en la misma ubicación. Y eso me ayuda a definir una retícula muy, muy rápidamente. Si por ejemplo tengo este rectangulito, este primer rectángulo que convertí en guías, lo tengo acá y tengo algunas guías verticales que veo que no se están repitiendo. Yo podría hacer algo como esto. Copio este rectángulo, presiono como Control C, me paro en otra capa, miren que le doy clic a otra capa, no, perdón, a otra página y le digo Control F, Control F, ahora puedo seleccionar estas tres. Vamos a asegurarnos que todo quede bien seleccionado. Vamos a seleccionar estos tres objetos, los copio, me paro en otra capa y los pego y ahí quedan en la misma ubicación. Y ahora puedo hacer algo parecido, por ejemplo, con estas guías verticales. Las copio, me paro en otra página, Control F, otra página, Control F, y ahora voy a hacer lo mismo con estas guías horizontales. Control C, me paro acá, presiono Control F, listo. Ya tengo en este momento una retícula que me va a servir para diagramar.
6 páginas y en cualquier momento, si yo llego a crear más páginas, las guías internas automáticamente se van a duplicar. Si necesitara más de estas que son guías globales, solo tengo que copiar, pararme encima de la capa, perdón, de la página nueva, pararme en la página inicial, copiar, pararme en una página nueva, presionar control F y esas guías automáticamente van a quedar en la misma ubicación del plano cartesiano. ¿Listo? Eso para que no perdamos de vista el buen orden que tiene una publicación. El hecho de que este espacio y este espacio sean diferentes no importa porque eso es un espacio virtual. Cuando yo produzca un PDF, ese PDF va a ser completamente, va a estar completamente integrado, no va a salir como una sábana de hojas sueltas. ¿Listo? Entonces, para que no se alarmen si pasa esto en el programa que ustedes utilicen, aunque en general es una buena idea ver una publicación cuya apariencia no invite a equívocos y a desorden. ¿Listo? Aquí hay una cosa que me está faltando. Yo tengo caja tipográfica, que es el límite que va a ocupar la tipografía. Pero lo que parece que estoy diciendo es que la tipografía se va a comportar de esta manera, que va a quedar como un solo bloque unificado, como si estuviera haciendo un texto académico. Eso no me interesa. Yo quiero considerar los amplios espacios negativos de mi concepto de diagramación que está ligado a libros de arte. Y eso me lleva a decidir dónde poner márgenes internas adicionales. Por ejemplo, yo puedo tomar este rectángulo, puedo presionar control C, control F y cambiar su tamaño y puedo empezar a crear divisiones nuevas. Algo tan básico como que este nuevo rectángulo tenga ¿cómo se dice? Un ancho muy estrecho para poder determinar ahora la existencia de dos columnas. De tal manera que en mi libro pueda pasar esto y esa columna de texto yo la pueda reorganizar y que por ejemplo ocurra esto. Solo ahí ya tengo un nivel adicional de control tipográfico. ¿Listo? Algo extra que yo podría hacer es agregar más guías horizontales. Por ejemplo, recordemos dónde está la caja tipográfica. La caja tipográfica es este espacio. ¿Listo? Todo lo demás son las márgenes internas de la página. Pero donde yo quiero que fluyan mis textos es en ese espacio. Entonces lo que yo voy a hacer, por ejemplo, es que voy a duplicar esta capa. Porque estoy tan tonto hoy con términos. Voy a duplicar estas guías. Voy a seleccionarlas todas. Voy a ir a mi barra de control y a pedirle que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 guías. Que esas 6 guías tengan una distancia equivalente, no una distancia aleatoria. Yo no me voy a poner a hacer cálculos a la vista cuando existen recursos como estos. Y miren que otra vez yo podría tomar estas guías, las nuevas que acabo de crear y organizar, las copio, voy a otra página, pero tengo que darle clic, presiono control F y ahí estoy actualizando mi retícula de diagramación. Lo mismo pasaría con este nuevo rectángulo, que ya sería lo último. Le digo control C, piso una nueva página, control F, piso una nueva página, control F y puedo duplicar ese objeto en la misma ubicación sin temer que haya ningún tipo de desorden para que mi libro mantenga consistencia interna. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya tengo los dos recursos de los que les estaba hablando. Tengo un concepto de diagramación, en este caso, amplios espacios negativos para libro de arte, y tengo un recurso que sirve para organización, que es una retícula de diagramación que incluye límites para tipografía. ¿Listo? Aquí parece que un par de cosas se me movieron. Creo que es porque mi stylus de la tablet está como muy sensible. Entonces voy a asegurarme que nada quede desordenado y dejo de una vez bloqueada la capa. Porque en Illustrator sí puede, y de hecho en cualquier programa donde las capas sean un elemento activo que no se tiene que alternar con la gráfica, sino que simultáneamente se puede manipular, siempre es recomendable que haya un espacio independiente para las guías que no tengan la capacidad de moverse por accidente. Entonces, ya que tengo esto, miren, tengo mi retícula de diagramación, puedo bloquear y ahora tengo una capa de fondo y tengo una capa para gráficos. Entonces, tengo aquí mi artículo, pero mi artículo no solamente lo voy a empezar a diagramar y ya. Puedo decir, ya tengo una caja tipográfica ligada a una retícula de diagramación. Como aquí están activadas las guías inteligentes, como estoy seguro que ustedes lo saben también, está haciéndose snap,
O sea que es como un imán que automáticamente jala las cosas. Pero aquí también hay otro asunto, y es que esta tipografía es genérica, no necesariamente fea. Desde que no sea Arial ni Comic Sans ni ninguna de esas tonterías está bien. La Myriad Pro no es la peor tipografía, pero es la tipografía que me está dando el sistema. Y aquí hay datos que me está dando el sistema. Entonces, hablemos un poco de las condiciones generales de manejo tipográfico. Las normas que les voy a contar a continuación tienen que ver principalmente con diseño de libros tradicionales, pero en mayor medida aplican a libros digitales también. Lo primero, miren lo que está pasando aquí. Por si acaso voy a hacer una captura de pantalla y me voy a llevar esto al Photoshop y quiero que lo vean muy muy grande. Esto que tenemos aquí es la captura de pantalla del panel de carácter, no solamente que aparece en Illustrator, sino el que aparece en general en cualquier programa de Adobe. Aquí hay varios datos que son muy útiles y hay varios que hay que acostumbrarnos a manipular bien. Entonces, primero lo primero, cuando ustedes van a seleccionar su tipografía, tienen que tener muy presente si esa tipografía está pensada para párrafos, para texto corrido o cuerpo de texto, o sea, para libros, para lectura continua, o si estamos hablando de una tipografía display, o si es una tipografía lo suficientemente versátil para que texto corrido o cuerpo de texto o párrafos, como ustedes lo quieran llamar, títulos, subtítulos, otras secciones del libro, también se puedan diagramar con la misma tipografía. Hay ejemplos de todo. Hay tipografías que son tan curiosas que funcionan muy bien para títulos, pero no son aptas para lectura. Entonces con eso tenemos que tener cuidado, ¿listo? Entonces aquí es donde uno selecciona lo que tradicionalmente se llama fuente, pero que profesionalmente se llama tipofaz o familia tipográfica. ¿Listo? Si ustedes alguna vez ven este término, typeface o el tipofaz, es eso, es lo que vulgarmente se llama fuente. Y aquí tenemos los pesos o las fuentes de la tipografía. Si ustedes están diagramando su texto, la tipografía debería cumplir con condiciones mínimas de legibilidad, como por ejemplo que tenga todos los atributos básicos del lenguaje, como tildes, números, signos de puntuación, que sea una tipografía que tenga mayúsculas y minúsculas, cosas como muy elementales. Y que por lo menos a nivel de fuentes o de pesos tenga itálica, bold itálica, eso es lo mínimo absoluto. Todo el mundo creo que sabe eso. Aquí es donde vienen normas que de pronto sí les son un poco más nuevas. Cuando nosotros hablamos del tamaño de un cuerpo de texto, hay unos tamaños recurrentes que aplican para la mayoría de tipografías profesionales. Un texto corrido no debería ser más grande que 14 puntos y de hecho 12 con frecuencia se va a sentir enorme. ¿Listo? Ahora, eso puede tener excepciones. Si ustedes están diseñando un libro para que se lea en celular, un texto de tamaño 14, 16, 18 podría ser adecuado. Esto siempre es bueno testearlo. Cuando ustedes tengan su Canva, Figma o lo que sea, que de hecho eso lo deberían ir creando muy pronto, y si es posible, ya estoy hablando en los próximos 2 o 3 días, ese link lo deberían estar probando con frecuencia en tablets y en celulares para ver cómo se percibe su libro, ¿listo? Pero entonces tradicionalmente estamos hablando de 12 puntos como muy cerca de la frontera de lo que es aceptable para textos extensos. Miren también una cosa que está pasando aquí. Este primer valor es el tamaño de la tipografía. Este segundo valor es el interlineado. Es la distancia que hay entre cada renglón de texto. Y aquí ya está pasando algo que evidencia si se está o no controlando la publicación. Si yo tengo un valor numérico, sobre todo ligado a tipografía, que viene entre paréntesis, lo que Adobe me está diciendo es: esa es información del sistema, eso es lo que automáticamente estamos poniendo. Y generalmente esa información en términos de interlineado es incorrecta porque es muy corta. La norma tradicional de tipografía dice que el interlineado debería ser mínimo 130% del tamaño del texto y que el óptimo puede ser entre 150 al 180%. No nos vamos a enredar con números, eso tiene una explicación muy breve. Si yo tengo un texto de 12 puntos y a esto le saco el 150%, sería esto más la mitad, eso me daría 18. ¿Listo?
cuando tradicionalmente un texto de 12 puntos tendría menos de 15 como interlineado. Entonces desde ahí yo ya puedo empezar a ver qué condiciones me está dando Adobe y qué condiciones le puedo dar yo a mi texto para que garantice mejor legibilidad. Pero yo no voy a tener texto en 12 puntos, yo lo voy a poner más pequeño, lo voy a poner en 11. Y como estoy jugando con la idea de la elegancia de un libro de arte, voy a darle 11 y le voy a dar a esto 20 puntos de interlineado. Ese no es el valor que tienen que poner ustedes, esto es algo que me permite mi concepto de diagramación. Hay un par de datos adicionales acá que por el momento no son especialmente relevantes a nivel de modificaciones, pero igual es bueno explicarlos muy muy rápido. Este valor de aquí, vamos a ir cambiando de color para que no nos perdamos, este valor de acá y este valor de aquí pareciera que son iguales, tienen iconos muy parecidos, una V y una A, pero y pasa lo mismo a ambos lados, pero de hecho son atributos diferentes. Esto de aquí se llama kerning. Si no nos quieren complicar la vida con terminología en inglés, kerning también significa el espaciado entre cada pareja separada de caracteres. Esto de acá se llama tracking. El tracking también tiene una traducción no directa en español que sería el interletrado general. Solamente cuando ustedes están trabajando con textos de pronto como muy grandes es donde esto va a tener el mayor impacto. ¿Listo? O sea, si yo en este momento me acerco y tomo el texto y le digo que el kerning cambie a óptico, que es lo que es ideal, uno siente que hay un pequeño ajuste en el texto, pero que no pasa mayor cosa. Le recomiendo el kerning, déjelo siempre en óptico. Pero el tracking es el que es más inmediatamente perceptible. Tradicionalmente está en cero y uno no debería jugar con esto a menos que uno necesite corregir párrafos. Si yo, por ejemplo, le digo que tenga un tracking de 50, miren lo que le está pasando al texto. Me voy a parar aquí y voy a empezar a presionar hacia abajo con la flecha del teclado. Y se van a dar cuenta que todo el texto se está comprimiendo o se está expandiendo. No los caracteres, sino el espacio que los divide. Uno con esto solo debería jugar en títulos. La norma general es, como a mí me la enseñaron, que este atributo no pase de menos 25 ni de más 25, ojalá mucho menos, y solamente utilizarlo de manera selectiva. ¿Cuándo lo deberíamos utilizar? Si por ejemplo esta fuera mi tipografía, no lo es, pero si esta fuera mi tipografía, y yo digo, oiga, a mí no me gusta ver esta colita al final del párrafo, quiero un párrafo más unificado. Yo puedo seleccionar solo el párrafo, no toda la cortina de texto, empezar a jugar con el tracking, cerrándolo o abriéndolo hasta que ocurra esa clase de balance. En este momento el tracking solo quedó en menos 10. Eso es aceptable. ¿Por qué menos 25 o más 25 como el límite inferior y superior? Menos de menos 25, por ejemplo, menos 45. O más de 25, por ejemplo, más 50. En ambos casos le va a hacer algo desagradable al texto. O lo compacta o lo amplía tanto que lesiona la lectura. ¿Listo? Entonces, por default, no jueguen con esto, sino entiendan que es un recurso que les va a servir para balancear sus textos, porque la idea es que se sientan más o menos equilibrados. Confírmenme con emoji si hasta ahí estamos en el mismo renglón, por favor. ¿Los demás? Ok. Sí, Los, señor, es que no sé cómo poner el emoji. Ok, no, hay un botoncito que dice reaccionar al lado del botón de participar. Y ahí usted puede dar emoji si entiende o no entiende algo, pues para que esto sea rápido. De resto, atributos que tenemos acá que realmente no son inmediatamente importantes, a menos que quieran jugar con cosas como diseño de títulos. Aquí estamos hablando de la proporción de tipografía vertical y horizontal. Aquí hablamos de si la rotamos dentro de la misma línea de texto. Pero esas son opciones que pertenecen más a otras instancias. Para un buen diseño de cuerpo de texto, esta y esta es la parte que es verdaderamente importante. Entonces, como la Myriad ni la amo ni la detesto, voy a seleccionar todo el texto. Le voy a decir a esto que tenga otra familia tipográfica.
Por ejemplo, yo tengo algunas tipografías profesionales y hay algunas que están en nuestra carpeta de recursos. Ustedes se pueden meter ahí, ven que hay una opción hay una carpeta de tipografías. Entonces voy a seleccionar esta Avantgarde. ¿Listo? Voy a ver qué está pasando con pesos. Miren todos los pesos o fuentes que tiene el Tipofast ITC Avantgarde. Esta no es una tipografía descargada de internet. Esto es una tipografía profesional. Y creo que es una de las que yo les compartí a ustedes. Y yo tengo la opción de decidir qué hacer con el texto. Entonces hablemos de una vez de una decisión que es muy recurrente en libros de arte. Y es esta. Yo tengo este texto acá y le pongo por detrás un vector. Por ahora lo voy a poner negro. Y luego tomo mis párrafos y a los párrafos les doy texto blanco. Y eso no es necesariamente malo. Y no es necesariamente feo y con frecuencia puede verse bien. Pero ojo a esto. No toda la publicación debería tener texto blanco o claro sobre fondo negro u oscuro. Eso es supremamente fatigante. Lo más recomendable es que el texto funcione como tipografía negra o de clave baja sobre fondo blanco, con algunas ocasionales excepciones donde el texto vaya invertido. Pero no vayan a caer en un error muy común que es dejar todo el texto invertido. Eso de verdad hace muy mamón leer. Y lo otro, si ustedes quieren poner un texto invertido, vamos a poner acá un vector y solamente le vamos a dar texto blanco a una pequeña parte de este párrafo, de esta cortina de texto, para que me entiendan bien una cosa. Yo aquí no solamente voy a pasar el texto a blanco, sino que también voy a ir a mis opciones de tipografía, aprovechando que mi familia tipográfica es bastante buena, y voy a seleccionar un peso que no alcance a ser bold, pero que no sea el más ligerito. Entonces, si una tipografía tiene demi o semi bold, si tiene medium light, el que tenga muchos pesos va a ayudarnos a crear más versatilidad al interior de nuestro diseño. ¿Listo? Entonces, eso como un ejemplo de lo que lo que en términos generales se puede hacer. Pero entonces ahora viene un problema, como por ejemplo esto. Ok, yo no quiero que este vector esté acá. Quiero restaurar mi texto negro, pero de pronto seguí avanzando un rato y entonces presionar control Z no me sirve. Si yo quiero rápidamente darle a algo los atributos tipográficos de otro segmento, en Illustrator yo puedo usar el color picker. Y el color picker no solamente me da el color del texto, sino sus atributos tipográficos. Por ejemplo, si yo tomo este texto de aquí, que este texto todavía está en Myriad, lo ilumino, selecciono el color picker y voy a donde está mi texto en Avantgarde, miren que automáticamente queda en Avantgarde. Esa no es la forma de crear estilos, pero es la forma como rápidamente podemos emparejar cortinas de texto que tengan algún atributo que no sea el que nosotros quisiéramos. Los estilos son atributos que se graban. Entonces lo primero que yo voy a hacer es que voy a despejar cosas del texto que no me funcionen. Por ejemplo, quiero ver qué está pasando con el espacio entre párrafos. Parece que en la página web le pusieron un montón de enters, entonces eso me tocaría limpiarlo a mano o me tocaría usar un buscador, pero el buscador para buscar y reemplazar tiene que ser un plugin que uno ponga en Illustrator. Una desventaja frente a, por ejemplo, InDesign. Pero en este momento no es ningún problema. Simplemente seleccionar dónde hay alguna anomalía tipográfica. Y si tengo que darle backspace, pues le doy backspace. Hacer esa limpieza de texto no es una mala idea. Y ahí aprovecho para dar otra recomendación. Ustedes son personas muy chuscas y todo lo demás, pero cuídense de algo que a veces le pasa a los estudios, y es que no se dan cuenta que están dejando errores de ortografía en un libro que por lo menos la preproducción que se hace este semestre, tanto el libro de pitch como el libro de preproducción, esos están pensados para que los vea cualquier persona. No vayan a dejar ¿cómo se dice? Su material tan bacano que les va saliendo con errores de ortografía. Eso se ve bastante mal. ¿Listo? Miren entonces lo que voy a hacer aquí. Voy a seleccionar todo el texto. Voy a volver aquí con control T a mi selector de tipografía. Voy a decirle, de hecho, que sea más ligero. Voy a decir que sea texto, podría ser el texto book, que es como el normal.
¿Listo? Se lee ligerito, se lee bien, pero no quiero que sea texto negro. Voy a seleccionar el color de mi preferencia. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, un color que se sienta como la versión clave baja grisácea, como de un azul tirando a turquesa, por decirlo así. Listo. Entonces esto ya es una característica específica de lo que yo pretendo diagramar. No quiero que eso se pierda, no quiero que eso se esté reseteando todo el tiempo. Entonces aquí voy a ir a ventana, voy a buscar en texto estilos de párrafo que siempre vienen emparejados con estilos de carácter. Y fíjense que por defecto me está diciendo estilo de párrafo normal. Y si yo me paro en otra cortina de texto, como por ejemplo esta de aquí, me dice estilo de párrafo normal, pero de hecho no me dice solo eso. Lo que me está diciendo, vamos a volver a tomar una captura de pantalla para que esto me lo lean muy muy bien. Lo que me está diciendo es estilo de párrafo normal con un signo más. Eso significa que un estilo que viene por defecto en el programa que yo estoy usando, sea InDesign, sea Photoshop, sea Illustrator o lo que sea, está recibiendo modificaciones locales. Y yo no quiero que pase eso, yo quiero que quede mi estilo propio. Entonces lo que yo hago es lo siguiente, selecciono mi texto, puede ser todo o puede ser solo una porción desde que tenga atributos unificados. O sea, que aquí no haya Comic Sans y aquí Avantgarde, sino que lo que yo esté iluminando tenga atributos unificados. Vengo al panel de estilos de párrafo, le digo clic a nuevo atributo. Miren, hay un iconito ahí que es como el de nueva capa, pero no es nueva capa, es nuevo atributo. En este caso, el atributo es un estilo de párrafo. Y a ese nuevo atributo le digo clic y lo que sale se llama estilo de párrafo 1. Le digo doble clic y al darle doble clic le pongo nombre. Voy a llamar a esto Maco Párrafo. Por si acaso voy a poner todo en mayúscula para que de pronto lo alcancen a leer un poquito más. Listo. ¿Y esto qué implicación tiene? Yo acabo de crear un estilo. Si yo tengo una cortina de texto como esta de aquí y le digo clic a Maco Párrafo, automáticamente se convierte en eso. Pero no solamente eso. Si yo tomara todo el texto, no solamente el introductorio, sino todo el texto que tenga mi publicación, o en este caso el ejemplo de mi publicación. Entonces, por ejemplo, voy a extender aquí un par de cortinas de texto más y voy a poner todo el chorrero que estoy bajando de internet. ¿Listo? Y por si acaso voy a cometer algunos errores intencionales, aquí voy a decir que esto esté en Comic Sans y va a haber texto nuevo que va a caer en Comic Sans. Y algunos de esos textos de pronto van a estar también en otra cosa, van a estar en Arial y esa Arial va a ser mucho más grande. Va a ser Arial a 24 puntos. O sea, lo que yo tengo aquí es un texto inconsistente. Tengo una, tengo dos, tengo tres tipografías con tamaños diferentes. Y ahora lo que yo puedo hacer es seleccionar algún punto de la cortina de texto, presionar Control A, le digo mi estilo que acabo de crear y automáticamente se unifica todo. Todo. Tanto lo que está a la vista como lo que está oculto, porque a la cortina le falta extensión. Entonces miren que en este momento yo puedo decir, vamos a disponer de este texto en estas páginas, vamos a mantener esa noción de un libro de arte cuyas páginas tienen un amplio espacio negativo. O sea, no son páginas que van a estar constreñidas como ocurriría con un texto académico normal, como pasaría con una novela, donde la eficiencia del espacio está ligada también a razones económicas, que la primera es ahorrar papel y ahorrar extensión de páginas. Yo puedo diagramar esto como yo prefiera. Miren además que yo en cualquier momento puedo ajustar una cortina y el texto se pasa a la siguiente. Miren este párrafo que empieza diciendo whatever answers you give. Yo cierro y miren dónde quedó whatever answers you give. Esto se está convirtiendo en un flujo de texto que de manera explícita cuando le doy clic a cualquier cortina de texto me lo revela el programa. Eso es ese es el método como nosotros manejamos una publicación multipágina. No es cortando los párrafos. ¿Me entienden?
Esa es la ventaja de tener un programa que sea medianamente útil a nivel de diagramación. Illustrator es como un diagramador, digámoslo, normalito. Comparado con InDesign es muy limitado, pero comparado con Photoshop pues, es un programa que literalmente permite hacer publicaciones multipágina. Eso que acabo de decir puede que suene re ingenuo, pero a veces la gente no sabe qué hacer y empieza. A mí me han llegado algunos estudios, no con libros en Photoshop, pero sí libros que empiezan a armar como en Procreate. Ya como, no, ¿por qué están haciendo esto? Ármenlo en un diagramador. No, así sea un boceto de una página, vayan a donde de verdad van a poder hacer manipulaciones de tipografía. ¿Listo? Entonces, fíjense que yo aquí estoy respetando mi caja tipográfica, pero por el concepto de diagramación que está guiando esta simulación de libro de arte, yo no estoy considerando bloques que llenan todo, sino bloques que de manera selectiva ayudan a crear pequeñas porciones de texto. ¿Qué tan pequeñas o qué tan grandes? Eso le corresponde a dirección de arte determinarlo. ¿Listo? Aquí sí hay una cosa importante que tener en cuenta y es dentro de lo que en últimas es una diagramación que eligen ustedes, una norma adicional a tener en cuenta es la consistencia en el contenido de lo que hay, tanto en una cortina como en un párrafo, como en una página de texto. Miren lo que está pasando, por ejemplo, aquí. Tengo un párrafo, tengo otro, tengo otro. ¿Cómo sé que son párrafos? Estoy haciendo clic 2, 3 y 4 veces para seleccionar inicialmente texto, doble clic para seleccionar una palabra, triple clic para seleccionar el párrafo. Básicamente está encontrando de enter a enter. ¿Listo? Y me doy cuenta que, por ejemplo, al presionar 3 veces clic, 1, 2, 3, este párrafo está quedando cortado de una manera que se siente un poco aleatoria. Entonces yo puedo ajustar la cortina de texto para que o bien quede mejor distribuido, 3 líneas a un lado, 3 líneas al otro, o bien lo extiendo para que todo el párrafo quede unificado. ¿Listo? Tienen que cuidarse mucho de la idea de que ocurra que al principio de una cortina y sobre todo al principio de una página haya colitas de párrafos que vienen de cortinas o de páginas anteriores. Eso se lee rarísimo, no se ve muy bien y le da una apariencia como amateur al texto. Miren por ejemplo lo que está pasando acá. Tenemos un párrafo que no es muy grande y está terminando con línea y media en otra página. Eso no tiene por qué verse así. Siempre se va a leer como un error de diagramación, que de hecho esos errores tienen nombres, suenan rarísimos, pero son términos de tipografía. Un pedacito de párrafo que queda así, esto se llama una huérfana perdón, se llama una viuda, y un pedacito de párrafo que queda así, como este que están viendo ustedes acá, una sola línea en la siguiente página, eso se llama una huérfana. Yo no le puse nombre, la tipografía está llena de unos términos muy raros. Uno habla de calaveras, ríos, viudas, huérfanas, patas, cornisas. Son términos que vienen con frecuencia de otras profesiones. Son términos ya como legados, pues. Yo no me los inventé y pues son esos términos. No tiene que complicarse mucho la vida con nada de eso. Lo único importante es, uno, que haya una lección coherente de tipografía. Dos, que esa tipografía no esté puesta a la topa tolondra. Uno literalmente puede leer visualmente la existencia de una retícula. Y otra cosa, que la aplicación de los textos guiados por esa retícula nos dé una apariencia de consistencia interna. ¿Listo? Entonces, miren, voy a terminar este. Yo no voy a diagramar todo. Me voy a quedar con 6 páginas. Voy a procurar eliminar todos los enters sobrantes que haya por ahí. Donde yo vea viudas o huérfanas, las voy a eliminar. Y una vez yo tenga eso, no es que exista un libro de arte, pero ya voy a tener una apariencia consistente que me dice que hay una retícula que gobierna mi publicación. ¿Listo? Eso es lo fundamental para que las cosas salgan bien. Ahora, dentro de mi estilo de párrafo, yo de pronto debo determinar algo como esto. Me parece que se vería mejor si el texto estuviera justificado, o sea, que forme como cuadraditos. Entonces yo puedo, en lugar de ponerme a modificar párrafo por párrafo, simplemente darle doble clic acá
ir a ver los atributos del texto y buscar dónde estaría la opción para, para determinar si el texto estaría alineado a la izquierda, si estuviera justificado. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo buscar dónde estaría esto. Le puedo decir justificación completa. Y de hecho lo puedo ver en tiempo real. Justificación completa. Le puedo decir centrar. Espérenme a ver si esto sí está funcionando. Espérenme que aquí algo algo que debía pasar no pasó. Voy a volver a entrar. Voy a volver a entrar. Voy a buscar dónde están las opciones básicas de alineación. Formatos de caracteres avanzados, sí, sangrías y espaciado. Esto era estaba viendo donde no era. Entonces miren, esto está a la izquierda, pero yo lo puedo cambiar en tiempo real al centro. Lo puedo cambiar al tiempo real, en tiempo real a la derecha. Le puedo decir justificar a la izquierda o le puedo decir justificar completo. Justificar completo crea unos espacios supremamente aleatorios al interior del texto. No lo recomiendo para nada. Lo voy a dejar justificado a la izquierda, pero las líneas están empezando a abrir más de lo que deberían. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, al texto, ¿sabe qué? Yo creo que usted se vería mejor más pequeño, 10,5. Automáticamente todos los textos están cambiando. Automáticamente. ¿Listo? Esa es la virtud que tienen los estilos. Y nuevamente, yo tengo como 2 minutos de experiencia en Canva. No les puedo dar recomendaciones de dónde es que están esas opciones, pero se los dejo como una mini tarea. Es una cosa que yo no creo que se demoren más de unos 15 o 20 minutos en averiguar cómo se controlan estilos de párrafo en Canva, dónde se ponen guías, se pueden manipular cortinas de texto página a página o solo al interior de una sola página. Eso de pronto ya lo saben, por si acaso les dejo esa inquietud. Un par de cosas adicionales. Vamos a poner títulos. Entonces yo voy a tomar este texto y lo voy a cortar y voy a poner el título. Y ese título va a tener atributos gráficos diferentes. Le voy a cambiar el tamaño. Dentro de la misma familia tipográfica, le voy a cambiar el peso o la fuente. Le voy a cambiar, ojo, era lo que yo mencionaba al inicio de esta intervención. Cuando trabajamos títulos, sí es válido romper las normas tradicionales. Yo, por ejemplo, le puedo decir a mi estilo de títulos, yo quiero que usted tenga solo mayúsculas. Quiero que usted tenga una proporción diferente, por ejemplo, horizontalmente hablando. Quiero que su tracking sea muy diferente. Por ejemplo, que el tracking sea de 200. ¿Listo? Y por si acaso, miren, aquí no sé si lo alcanzan a leer, pero me dice que mi texto, cuando lo escalé, como creé una línea independiente de texto, sí me deja escalarla, pero me está dejando un texto que tiene un tamaño muy aleatorio, 42,30 y pico. Yo prefiero que en tipografía haya tamaños, ¿cómo se dice?, de números cerrados. Entonces, por ejemplo, le voy a decir, quiero que los títulos tengan 32 puntos de tamaño y por si acaso que el interlineado entre títulos sea también 32. O sea, que si yo tuviera varias líneas de texto, perdón, si yo tuviera varias líneas de texto, entonces pase eso. O incluso yo podría decir, no, ¿sabe qué? Yo quiero jugar de manera completamente libre con mis títulos. Entonces yo quiero que pueda pasar esto. Quiero cortar esta palabra, la voy a pegar, voy a poner la palabra start acá y la palabra how to la voy a dejar más pequeña. Y también voy a jugar con colores. Entonces voy a seleccionar aquí el color de mi preferencia para el título y para el subtítulo. Pero entonces tengo el potencial problema de que yo estoy trabajando en este momento una versión alterada de mi estilo de párrafo. Si por accidente le diera clic, se restaura. Entonces todo lo que hice se pierde. Mientras que yo le puedo decir aquí otra vez, nuevo atributo, doble clic, le digo subtítulo, perdón, lo voy a dejar en mayúscula para que de pronto lo alcancen a leer, subtítulo, y ya cualquier texto que reciba ese estilo va a quedar con ese atributo. Y lo mismo, tomo de pronto ese verde no me está convenciendo tanto, lo voy a cambiar un poco. Vamos a alterar ese color y de pronto para separar todavía más, dejemos que el título grande no tenga 32, sino 44 puntos.
Y listo. Aquí entonces le voy a decir nuevo atributo y le voy a decir usted es el estilo de título. Y en cualquier momento yo podría tomar otro texto y darle esos atributos. Por ejemplo, si yo quisiera crear algo que se llama un destacado, como por ejemplo esto. Aquí una frase que me parece que puede ser simpática como un destacado. Esto es simplemente como la coquetería de la tipografía. Tengo este texto, pero lo pongo en subtítulo. Y por si acaso, le digo que esté alineado a la izquierda. Y esta es una manera como yo puedo enriquecer el diseño de una página. O, alternativamente, es una manera como puedo asignarle un estilo que de pronto tiene que ver con el mapa infográfico, con subtítulos de sección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? O sea, poco a poco esto empieza a tener una apariencia menos basic bitch y se empieza a volver algo más autónomo y más espontáneo, pero siempre organizado inicialmente por el concepto de diagramación y por la retícula. Esto no se va a ganar ningún premio, pero en esa miniatura que les estoy mostrando de toda la publicación, ustedes ya pueden ver que hay alineaciones recurrentes. Eso es de lo primero que se tienen que cerciorar que exista en su publicación para que se vea una consistencia interna. Y fíjense que no significa que todos los textos están alineados siempre con las mismas guías. En las primeras 3 páginas, la alineación recurrente es esta guía intermedia o intermedia alta, y en las 3 páginas inferiores algunos de los textos están alineados con la margen inferior. Eso ya me dice que los textos no están flotando. El que, por ejemplo, la separación entre columnas sea consistente me dice alguien está diagramando esta vaina, no quedó a la topa tolondra. Con imágenes es donde eso cobra todavía más fuerza. Con eso es con lo que voy a terminar. Tengo una carpeta donde tengo unas imágenes. Le voy a decir a esas imágenes que se coloquen en mi publicación. Básicamente que se vinculen. Es lo que va a ocurrir aquí. Entonces voy a ir a la carpeta correspondiente y yo puedo seleccionar una o múltiples imágenes. Si selecciono una sola y le digo colocar, yo tengo la opción de decir que esta imagen o bien caiga a su tamaño real, o le digo control Z, vuelvo a colocar la imagen y en lugar de decirle clic, miren la equivalencia con los textos, no le digo clic, sino le digo clic sostenido y la pongo de la escala que yo necesite. Ustedes en su libro de arte, tanto el de pitch como el de producción interna, son libres de hacer lo que ustedes quieran, pero cuídense mucho de que sus imágenes no tengan 3 cosas. Lo primero es no dependan de los atributos básicos de ofimática, que sería todo en rectángulos. Hay gente que no sabe cómo pensar diseño, y pues ustedes no son diseñadores gráficos, no necesariamente tienen que tener este conocimiento, por eso es que estamos aquí hoy. Pero entonces hay gente que a todo le quiere meter rectángulo, y todo es un rectángulo negro de líneas relativamente gruesas. Y en un par de segunditos, esto empieza a coger un sabor a PowerPoint que ya se siente como un hedor a PowerPoint. No, eso no tiene por qué ser así. Entonces, primero que todo, cuídense de eso. Y Canva tiene una cosa bien curiosa, y es que no es tanto esto así, sino es más o menos así y de color. Y con frecuencia colores pastel. Entonces, por accidente, todo se empieza a leer como si fuera trabajo para niños. Y el concepto de diagramación no lo controla el estudio, sino lo da es el accidente infeliz de quiero que todo sea redondito, como si todo fueran bloquecitos para niños. Eso tampoco funciona. Si el concepto de diagramación dice que no hay recuadros, no metan recuadros, resistan esa tentación, porque de hecho aquí ya hay recuadros, pero son invisibles para ayudar con la organización. Pertenecen a la retícula de composición y diagramación, pero no tienen que existir como objetos físicos. Eso es lo primero. Lo segundo, bajo ninguna circunstancia, esto no son los 90s, no va a pasar esto. No va a ocurrir que una imagen se deforme. Eso se ve mañé y basta. ¿Listo? No va a pasar. Y lo tercero, no dejen que sus imágenes simple y llanamente estén
como miniaturas al interior de una página. Eso es desaprovechar el valor gráfico de una buena propuesta editorial, uno, y dos, el hecho de que ustedes técnicamente no tienen que imprimir ese libro. Yo he sabido de algunos estudios que han impreso ejemplares del artbook, pero para venderlos, para conseguir plata. Pero ustedes lo único que van a tener que imprimir sí o sí es un póster promocional que tiene un QR que lleva a esto. De resto, si ese libro tuviera 20 o tuviera 100 páginas, no pasa absolutamente nada, pero que esté correctamente diagramado. Eso entonces, ¿a qué nos puede llevar? A que nosotros, por ejemplo, hagamos páginas sangradas. Si yo tomo esta ilustración, que es de mi amigo Douglas de la Hoz, la hizo para la exposición Monster in My Pocket, que yo organicé en la Tadeo hace ya 2 años y pico. Eso fue en 2023, si no estoy mal. Entonces yo tengo esta ilustración y yo digo, mire, como editor de este libro, me voy a tomar una atribución que por ahora me corresponde y es que voy a decidir dónde va cortada la imagen. Y por ahora quiero que quede así. ¿Listo? Esto no es ideal, pero esto es mejor a hacer esta chambonada. ¿Listo? Entonces yo quiero que esto quede así, pero no puede quedar de esta manera, porque miren lo que le está pasando a este texto. Entonces este texto lo voy a mover y no solamente lo voy a mover, lo voy a alterar en su tamaño y no solamente voy a hacer eso, lo voy a alterar perdón, en el tamaño de la cortina de texto. Aquí le voy a cambiar los atributos tipográficos. Vamos a ver si me puede caber el parrafito solo. Yo creo que puede llegar a funcionar, pero tendría que hacer otro ajuste. Entonces vamos a ver, si yo tomo esto, muevo la cortina y yo digo, listo, este párrafo no debería quedar pisando de una manera aleatoria la imagen. Pero si yo recuerdo que estos son, que las cortinas de texto son vectores, y yo por ejemplo presiono la tecla A para selección directa y hago esto, entonces me doy cuenta que las cortinas de texto, al ser vectores, son completamente manipulables a nivel de su forma. Y eso me puede llevar a tomar una decisión de diseño como esta. Pero antes voy a hacer un pequeño cambio. A la capa BG le voy a dejar su nombre, pero a la capa gráficos la voy a reemplazar le voy a reemplazar su nombre por la capa texto y voy a poner este texto en la capa texto. Qué pena por repetir tanto esa palabra. Para que yo pueda bloquear esta capa y pueda manipular libremente este vector. Le digo P. Al decirle P, de hecho, vamos a ocultar por un momento las guías. Le voy a crear uno y dos y tres nodos independientes. Vamos a extender esto. Vamos a extender estos dos nodos de aquí. Espérame, es que algo no está funcionando. Si yo hago selección directa, debería dejarme solamente mover los nodos. Bueno, entonces tengo esto acá, tengo aquí este vector, lo voy a mover aquí. Este lo voy a mover acá. Estos dos los voy a mover un poquito más hacia adentro. Este de acá podría tener un compañero. Y voy a disponer de este texto de tal manera. Miren, solamente está pendiente. Hay una palabrita. Entonces lo primero que voy a hacer es que a este párrafo le voy a dar unas condiciones nuevas. Le voy a decir que sea texto demi. Le voy a decir que sea texto blanco. Y automáticamente le voy a decir, deme un nuevo párrafo y esto se llama texto blanco. Le digo OK. Y miren que ya puedo simplemente decir clic o clic. Y no tengo ningún problema. No tengo que presionar control Z ni nada. Entonces ahora le voy a decir a esto que el tracking se cierre un poquitín. Vamos a ver si logro recuperar ese texto. O alternativamente puedo tomar estos dos nodos, extender un poquitico la cortina de texto. Eso, miren, ahí ya quedó esto. Eso al principio de pronto puede que se vea, puede sentirse como un poquito complicado, como qué manera ponernos a manipular independientemente cortinas de texto, pero en últimas, eso también es parte como del gozo de diseñar y crear cosas. ¿Listo? La calidad de una presentación
que no dependa solamente de los atributos básicos de manejo tipográfico, que serían Word, PowerPoint y demás. Texto negro sobre fondo blanco, todo dentro de recuadros, marcas de agua, que eso es un horror. Eso es una cosa que también los invito a que no usen. Es algo que le da un sabor como de PowerPoint a las cosas. Y eso es contra lo que tenemos que pelear. ¿Listo? Entonces, no, yo no estoy diciendo que todo se tenga que ver de esta manera. Pero es perfectamente razonable que ustedes digan, oiga, tenemos severo layout, tenemos severa imagen sangrada. Una imagen sangrada es, como está pasando aquí con la ilustración de Douglas, una ilustración o una imagen que está rompiendo los límites de la página, de tal manera que no se ven marcos, ni márgenes, ni nada. Sus layouts deberían ir sangrados y siempre que puedan, eso le da muchísimo valor visual a un libro de arte. Y si tienen la necesidad de acompañar de texto una imagen sangrada, aprovechen espacios negativos. Los cuadritos no es que estén prohibidos, uno de vez en cuando puede decir, venga, necesito un cuadrito para tal y tal cosa, pero eso no debería ser una condición automática y esto tampoco es que tome tanto tiempo hacerlo. Y le da un verdadero sabor del libro de arte a las cosas. Lo último que voy a decir sobre imágenes es qué pasa cuando hay múltiples imágenes en la misma página. Ahí tenemos que tener una consideración particular y es respetar todavía más la retícula de diagramación y composición. Déjenme hago primero una cosita. Todos mis textos, sin excepción, los voy a pasar a la capa que corresponde. Entonces voy a seleccionar estas cortinas, esta de aquí y esta de aquí, y las paso a texto y sale. Ya puedo bloquear esto. Ahora tengo esta ilustración que es de una chica que se llama Luisa Rojas. La encuentran en Instagram como Rey Saurus. Es tremenda ilustradora y también hace ejercicios en 3D y cómic y animación. Ella ahorita está en España, pero ella es colombiana, ella es de Barranquilla o de Cartagena. Bueno, ella es costeña, la conozco, es amiga, sí, creo que puedo decir que es amiga mía. No hablo tanto con ella, pero le admiro mucho su trabajo. Aquí tenemos una, otra y otra más. Les cuento así por encimita. Esta es de un man que se llama Juan Diego Borda, que hace concept art y algo de 3D. Él trabaja, si no estoy mal, para TeraVision. Creo que es uno de los directores de allá. Pero no me citen porque no recuerdo ahorita dónde está trabajando. Pero el man es re power. Tremendo, tremendo ilustrador y concept art. Esto es de mi amigo Juan Pablo Corredor. Y esta es de un man que se llama Iván Cruz. Perdón, Iván Cruz no. Iván Cruz es un man que vende pinturas y otras cosas. Se llama Andrés Cruz. Y él hace ilustración y también hace cómic. Todas estas fueron imágenes que se publicaron en la exposición de monstruos. Entonces, supongamos que yo necesito una página de múltiples imágenes. Yo tengo que tener en cuenta mi retícula, no solamente para disponer correctamente las imágenes, sino también para ayudar a jerarquizar el contenido de esas imágenes. Entonces, por ejemplo, voy a tomar una primera decisión y es reducir significativamente el texto que va en esta página. Después voy a hacer una disposición chambona para que vean qué es lo que no hay que hacer. Tengo una imagen, tengo otra y tengo otra más. Y aquí ya está pasando algo que no debería ocurrir y es que el texto se empieza a ahogar. Y además de eso tenemos una imagen, ojalá Andrés nunca vea esto porque ahí lo que estoy haciendo es un crimen contra esa ilustración. No estoy respetando aire, no estoy respetando espacios negativos, prácticamente estoy creando tangentes de composición, le estoy dando una lectura pésima a este ejercicio. Entonces control Z. Lo que yo voy a tener en cuenta nuevamente es alguna noción mínima que me permita entender cómo disponer estas imágenes. Por ejemplo, si yo digo, cuando haya múltiples imágenes, sean de tamaños iguales o de tamaños diferentes, quiero que se alineen por lo menos con una parte de la retícula. Entonces, por ejemplo, si la ilustración de Luisa tuviera este tamaño y la de Juan Diego tuviera este otro, no importa que las imágenes no sean idénticas de tamaño. Lo que importa es que se está respetando la condición de la retícula para quitarle la apariencia aleatoria a la diagramación. Y si por ejemplo aquí lo que yo hiciera con la ilustración de Andrés es que solamente dejo un destacado, entonces lo que yo podría hacer es que tomo aquí un vector, que no tiene que ser necesariamente un rectángulo, tomo un vector, pongo su ilustración por debajo, control X, control B grande es pegar
debajo de en el mismo lugar. Así como control F es pegar encima de en el mismo lugar. Selecciono estas dos, el vector, la ilustración, le digo clic derecho, le digo crear máscara de recorte y ahí tengo un destacado. Y el hecho de que todo no esté alineado no es importante. O sea, las dos imágenes de arriba están alineadas con el límite superior de la retícula. El destacado y el texto están alineados con la parte inferior de la retícula. Hay un principio de organización que en todo caso no renuncia a la espontaneidad. ¿Listo? Eso pasado a limpio lo que quiere, con lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Si ustedes tienen, por ejemplo, 10 bocetos en una página, que eso es perfectamente válido. Entonces digamos que aquí hay uno y aquí vamos a crear rápidamente un montón de rectangulitos. Y decimos cada uno es una imagen diferente. ¿Cómo hacemos que esta vaina no se vea aleatoria, que no se vea desordenada? Pues podríamos tomar una decisión tan básica como esta. Que las imágenes estén alineadas por encima, que las imágenes estén alineadas parcialmente a la izquierda, que estén alineadas parcialmente a la derecha y de resto jugamos con consistencia en sus espacios divisorios. Y el hecho de que tengamos imágenes de múltiples formatos, múltiples tamaños, no le va a restar a esto una apariencia de buen orden, porque le estamos creando algún tipo de principio o norma interna que se puede detectar. Eso es preferible a que las imágenes simplemente se desparramen en el espacio y cuando eso ocurre, generalmente ocurre porque no se está tomando en cuenta o a veces ni siquiera se crea una retícula de diagramación. Eso es todo lo que tengo que decirles sobre este tema, que ya me estoy pasando del tiempo, como siempre me pasa. Esto está quedando grabado. Si alguien tiene alguna pregunta, me gustaría oírla o leerla ya mismo. No se obliguen a preguntar nada, pero no se la guarden tampoco. ¿Listo? Profe, una pregunta. Cuéntame, Samuel. Eh, ¿Esto tiene algún índice universal o como un orden específico para la Biblia final? Porque, o sea, siento que como que varía demasiado el contenido de cada estudio. Entonces, no sé si, por ejemplo, primero vaya el guión, luego la escaleta y todo eso. O sea, ¿tiene algún orden Listo. universal esto? Esa es una excelente pregunta. Vamos a responderla aquí poniendo un par de palabras ya mismo. Entonces, hablemos primero del documento de pitch. Lo que ustedes van a presentar si no estoy mal, el 16 de mayo, el último día de clase, el sábado que es el último día de clase. Porque igual aquí es importante hacer una aclaración. Sus dos libros pueden estar derivados del mismo estilo, deberían de hecho estar derivados del mismo estilo, pero no tienen que ser exactamente iguales, porque por ejemplo, su documento de pitch es muy recomendable que sea horizontal, que tenga un formato para pantalla, mientras que el documento interno de preproducción y producción podría ser horizontal, cuadrado, vertical, estar pensado más para producción editorial, solamente para web, como ustedes lo prefieran. Entonces, este documento de pitch lo recomiendo vivamente que el formato sea 16:9 o similar. Eso es lo primero. Lo segundo, todo documento de pitch arranca con una introducción que en otra época hubiera sido antes de que tuviéramos el mini documental, entonces era como que cada uno se presente y toda la cosa. Ahora ese mini documental de máximo un minuto, puede ser de 30 a 40 segundos, es el que va a servir como su abrebocas. Y de ahí en adelante, la introducción que va a ser, ustedes tienen que hablar del universo, tienen que hablar también de tagline, logline. No necesariamente tienen que leerlo 100% como lo sacaron en la parte de guión, pero esto lo que pretende decirnos es muy rápido de qué se trata esta historia y en qué clase de universo está cifrado lo que ustedes pretenden contar. Después de eso, tenemos que hablar de layouts. ¿Listo? Después de esto viene el contenido gráfico. Y de hecho, layouts también hace parte de contenido gráfico, pero siempre debería ser la primera parte, por eso lo estoy separando. Y luego viene la prueba animada. Entonces, cuando nosotros hablamos de contenido gráfico, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de color script, estamos hablando de referentes, estamos hablando de personajes, estamos hablando de props. ¿En qué orden quieren decir eso? Les damos libertad.
siempre y cuando esta sea la forma como arranca su presentación y esta sea la forma como termine. Cuando nosotros hablamos de prueba animada, no solamente decimos prueba animada y la mostramos de una vez. Nosotros tenemos que hablar en la prueba animada del diseño sonoro, tenemos que hablar de las condiciones técnicas y luego sí presentar la prueba animada. Entonces, a nivel de diseño sonoro se hace una explicación muy breve de por qué se están eligiendo los audios que se están poniendo, si hay foley, si solo es música con o sin copyright, etcétera, etcétera. Las condiciones técnicas son el tipo de animación, la cantidad de frames, el software donde se hizo el trabajo, si es uno solo o está mezclado. Esto se explica muy, muy rápido. ¿Sí? Esto, supongamos que esto fuera una explicación de 30 segundos, esto sería una explicación de 10 segundos. Usé Blender y usé Toon Boom Harmony y hice una animación de 12 frames por segundo, por decir cualquier cosa. Y ahí sí se presenta la prueba animada, que es de máximo 10 segundos, pero esto ya es demasiado abuso. El ideal es que fuera por ahí entre 5 y 7 segundos. Esto a nivel de pitch. Fíjese que aquí, Samuel, no solamente hay un orden propuesto, también hay una significativa ausencia de información. Hablar del guión, hablar de la escaleta, hablar demasiado de referentes, hablar de absolutamente todo boceto que se haya hecho, va a consumir innecesariamente tiempo de la presentación. Todo eso lo vamos a controlar. Cuando nosotros hablamos del documento interno, el que no es para presentación pública, sino con el que ustedes se van a, a sexto semestre, ustedes primero pueden tener un componente de narratología, después pueden tener un componente de concepto visual. Ese es como el orden general. Y si ustedes acá quieren poner el guión, la escaleta, pero antes de esto, logline, tagline, todo ese componente final, todo se lo pueden hacer. Aquí en el de concepto visual no tiene que ir absolutamente todo, pero las cosas que no hayan sido urgentes ni relevantes para pitch, igual merecen tener espacio acá. Lo que yo recomendaría es llévense un libro de arte que tenga algún nivel de longevidad. Si uno toma fotos de mala calidad de bocetos hechos a mano y los embute de cualquier manera en un libro, eso no tiene calidad. Si uno hace algún nivel de curaduría para crear un documento que dentro de 6 meses, dentro de un año, todavía tenga una buena lectura, se vea bien, sea impactante, sea claro a nivel de lo que comunica, eso pues ya de por sí podría ser una pieza que tenga como cierta vigencia común, algo que uno le pueda presentar a más personas. Pero lo que sí es definitivo es que acá no es que literalmente tenga que ir hasta la última línea, ni la última raya, ni el último dibujo, pero esto tiene que ser una pieza íntegra a nivel de sus contenidos. Y son contenidos que tienen que ver con procesos. Esto está pensado para que en 5 minutos, este de aquí, 5 minutos, tenga completa y absoluta legibilidad, vaya al grano, no tenga como ruido, no tenga sobrantes, que no los extravíe, pues. Aquí lo que ustedes están diciendo es, miren nuestra preproducción, esto fue lo que nosotros hicimos, todo orientado a vender esto. Entonces, ojalá sea una presentación que se pueda hacer en 3 minutos, en 4 minutos, mientras que aquí ustedes están mostrando es toda la carne del proyecto. Y esto puede ser tan extenso como ustedes lo quieran poner. Y fíjense, para responder específicamente su pregunta, mi recomendación es que se respete este orden. Primero un contenido teórico narrativo y después el contenido gráfico, pero la organización de eso, ya aquí yo incluso diría, si ustedes quieren empezar esta parte en el libro completo, por ejemplo con personajes, eso es decisión, debe ser decisión del estudio. Porque se trata de este libro que tan claro e impactante puede ser. Mientras que esto sí está pensado para que a contrarreloj logremos una excelente presentación. Ese es el espíritu de los dos documentos y ese es el orden sugerido para ambos. Vale, gracias. Listo. Última pregunta, si la Ok, hay. Victoria. sí, profe. Entonces, bueno, entiendo que el del pitch debe ser como más
formal en términos de como hay que mostrar la información como rápida Ujú, y concisa. sí, Entonces, teníamos pensado que el libro de arte podría ser como, o sea, podría estar organizado o diagramado como en temática. sí. Entonces, no sabemos si queda muy extraño Ujú, pensarlo como una bitácora del artista. sí. Eh, No, pues eso estábamos mira pensando. lo que estás diciendo y de hecho uno se puede llevar algo de eso al pitch. No se trata, yo reemplazaría la palabra que tú usaste ahí que es formal por económico. Porque en últimas, formal también puede ser aburridísimo. Y ustedes no tienen por qué salir con una presentación que sea gris y rectangular. Eso no es obligatorio. Pero el asunto es que, por ejemplo, este documento no debería tener ningún tipo de artificio y eso no significa que no tenga que estar bien diagramado ni que pueda tener un concepto de diseño, eso no tiene ningún problema. El asunto es que, por ejemplo, ninguno de los dos, pero sobre todo este, no debería tener transiciones entre diapositivas. No debería tener como los artificios que son muy de programas de presentación. Canva también alcanza a tener eso. Cuídense de toda esa vaina. Pero mire, voy a hacer aquí un rayón súper rápido y de paso comentamos muy brevemente esto. Supongamos que ustedes hicieran algo como esto. Que ustedes tienen una página. Espérame, que ustedes tienen una página que no está solo en blanco, sino que se lee como, qué sé yo, que se lee como los doodles de un artista. Entonces, por acá sale como las líneas de construcción y por acá dice como el universo, pero como si el artista hubiera o la artista hubiera hecho un diseño a mano de tipografía. Y aquí viene su explicación y por aquí hay de pronto algo de gráficos. Eso no tiene ningún lío. Nadie les va a pedir que se vuelva una presentación como para ingeniería. El asunto es que haya un alto nivel de economía y eficiencia en la presentación. Entonces, donde más debería haber textos es al principio, pero tampoco debería ser un chorrero larguísimo porque nuestra tendencia natural es ante los nervios empezar a leer la presentación. Eso es lo que queremos evitar que pase. Pero funcionalmente lo pueden pensar así. Su pitch es como el destilado, como la esencia de vainilla del libro, incluyendo elementos y objetos de diseño, colores, selección tipográfica, texturas. De hecho, es bueno que lo piensen como un gran estilo que tiene un resumen de eso en pitch para no tener que pensar en dos diseños independientes, que no necesariamente tiene que ser el caso. Está bien, profe, muchas gracias. ¿Listo? Profe, una pregunta y Cuénteme. una pregunta pequeñita. Hágale. Es que no me queda claro cómo cuál es la finalidad de la Biblia. O sea, ¿eso con qué fin se hace? ¿Como por posteridad del proyecto? No, no, eso, o sea, no, si fuera eso, no les pediríamos que les dieran. Eso lo tienen que presentar en sexto. Ese documento es el que ustedes usan para defender el proyecto. El pitch es un resumen como para vender la idea y tiene que ser muy rápido, pero todo el contenido del proyecto debe existir en la Biblia. Y esa Biblia se va a usar en dirección y producción. Vale, gracias. ¿Todo bien? Para terminar esta parte, les recomendaría que hablaran, y yo sé que ustedes tienen contacto con gente que estuvo en sexto el semestre pasado, háblense con la gente, no solamente con los que ustedes trabajaron, sino con otros, y pídanles las Biblias de arte. Hay varias que quedaron muy completas. Así por encimita, recuerdo la de Kiva quedó muy bien, y la que más me ha impresionado hasta ahora, la de Kipitoons. Ese libro quedó de casi 100 páginas. Eso no es importante, pero el hecho es que era tanta gente haciendo tanto trabajo que terminaron organizando un libro porque además era lo justo, porque el pitch era tan destilado que había un montón de bocetos, pruebas de mapa, pruebas de color, pruebas de animación parciales, que eso tenía que tener vida en alguna parte. Entonces les terminó quedando un libro de preproducción muy bien jalado. Entonces ahí tienen una evidencia interesante que puede llamar su atención. ¿Listo? Hablemos 2 segunditos de esto. Veo un diseño bastante completo. Solamente sería un poco más selectivo con la saturación de los colores. Si yo paso esta escala de grises, veo que en general se siente balanceado. No lo siento
como que no puede identificar la profundidad de la imagen, pero siento que la parte más importante, que es lo que está cerca a la cámara, debería ser un poquito más vistoso que, por ejemplo, el puente, que siento que está como más saturado de lo que debería estar, pero es el único comentario que haría sobre esto. Por ahora creo que el manejo de perspectiva es bastante competente y aquí ya tenemos en términos generales una buena lectura de lo que pretende ser un estilo. Si hay uno que otro descache a nivel de línea, hay una cosa que no me parece muy convincente y es el hecho de que la línea, por lo menos la línea que está más cercana a nosotros, no tenga un mayor grosor y de pronto un poquito de variedad en su huella. De pronto como una brocha diferente junto con 50-100% más de grosor. Y el hecho de que hayan usado líneas de color en el fondo, pero no en la parte frontal del layout, de pronto dice que lo hicieron, o sea, esto no tiene una pinta hecha de afán, pero yo creo que con una horita más de trabajo, como que ustedes mismos hubieran detectado eso que yo acabo de decir. De resto, esto tiene muy buena apariencia como primer vistazo a lo que pretende ser un estilo que es altamente coherente. Eh, Creo que puedo también decir como comentario final, si esto está muy lejos, todavía podría estar más lavado a nivel de contraste. O sea, si estos son planetas o elementos de un techo ficticio, pero en todo caso están más lejos de la cámara, que todo esto que está acá debería ser sometido al mismo proceso de perspectiva atmosférica que se está viendo aquí. ¿Listo? Pero mi comentario así como de lo que todavía puede recibir más cariño es el trabajo de line art. No porque esté feo, sino porque lo siento que está como un tanto, la palabra sería estático. Eso es todo lo que tengo que decir sobre esto. ¿Cuántas personas están de su estudio aquí, Samuel? Está usted y está Yo y Juan Diego. listo. Ah, espéreme. Ok. Pero a Juan Diego no lo veo conectado. Bueno, no importa. El caso es que ahí están los comentarios. Si quieren alguna aclaración sobre eso, podemos seguir hablando por el WhatsApp. Acuérdense que la idea es que me cuenten también a nivel de flujo de trabajo qué ocurrió. No les estoy pidiendo nada complejo. Lo único que me interesa es que me cuenten si lo que ustedes declararon de manera aspiracional en el diagrama de Gantt se está cumpliendo al momento de ejecutar esto. ¿Listo? Y la respuesta podría ser no, no se cumplió porque ya lo habíamos dicho, porque por ser primer terminado fuerte, encontramos algún gallito y las horas se extendieron. No es más, ¿listo? No estoy pidiendo respuestas correctas, solo quiero mirar muy de cerca cómo va su proceso para detectar cualquier tropiezo que haya por ahí, ¿listo? Ya me extendí mucho más de la cuenta, creo que es bueno desconectarnos y quedes atento a NK, a lo que suban. Si llega el día de hoy, no a las 11:59, lo reviso hoy mismo y les dejo comentarios por el WhatsApp. ¿Listo? Sí, no problem, profe, igual ya está por terminarse. Listo. Muchas gracias. Vale, profe, Chévere que muchas hayan... gracias. No, no voy a pedirles que asistan demasiado a cosas los sábados, pero esta vez preferí hacer esto para que no nos desconectáramos durante Semana Santa. Recuérdense, yo voy a estar muy pendiente de cualquier cosa que quieran preguntar para que no se vaya a crear ahí como un hueco y que después eso no se vaya a traducir en afanes y malentendidos en semana 11. Entonces, cualquier cosa que ustedes vean por ahí como esto no lo entiendo, tengo un avance, se me ocurrió tal cosa, háganle, básicamente considérenme como en servicio durante Semana Santa. Esto, yo voy a descansar, pero voy a estar muy pendiente de ese canal. Nos vemos.